Bienvenidos, gracias por estar aquí en esta, ¿no? Habiendo escogido esta charla que con el montón de charlas que hay simultáneas. Gracias por estar aquí y haberme escogido. Bien, como siempre, lo primero es un saludo, el saludo hindi de Namaste, que nos ayuda como a recordar, ¿no? Que nos centremos en mente, cuerpo, alma, en el aquí y ahora, en nuestra presencia, sobre todo porque especialmente en este tema, que puede parecer un poco teórico, todo lo que vamos a contar es para que os toque, ¿sí? O sea, cualquier pequeña idea de las que digamos, y me consta que vamos a decir unas cuantas en un tiempo breve que tenemos aquí, este espacio breve que tenemos, dejad que os traspase, ¿sí? Dejad que digáis, bueno, ¿y a mí qué me pasa con esto? ¿Qué me dice esto de mí? ¿Qué sé yo? ¿Qué no sé? Claro, lo suyo sería o requeriría un tiempo más lento, para que cada cosa que os toque pueda resonar y lo podamos compartir. Pero bueno, mi idea es daros por lo menos una pincelada global, perdón, introductoria del tema, y por lo tanto, no, que os llevéis un mapita, por lo menos un mapita, aunque ya sepamos que en cada uno de los temas pues podemos hablar y estar meses tranquilamente profundizando en ello. Gracias, Daniela, estuviste también en la sesión, en la demo, gracias. Bueno, tú eres una fan, eso ya lo sé. Nos estamos viendo constantemente y más que nos veremos, porque te has apuntado al programa, o sea que me tendrás que aguantar mucho. Bien, ¿quién de por aquí es coach? Poned un 1 y quién no, poned un 2. En el chat. Vale, más unos que doses. Perfecto. ¿Quién sabe algo, no mucho, pero algo de eneagrama? Un 3. Bueno. El no. ¿Quién no tiene ni idea de eneagrama? Que ponga no, por ejemplo. 2. Vale, la mayoría un poquito. ¿Y quién se considera experto, que realmente lleva sus añitos trabajándolo y profundizando en ello? Por ejemplo, ponéis sí. Vale, bueno, muy bien. 1, perfecto. Entonces, nada, cualquier cosa que tú veas distinta o quieras cuestionar, pues estupendamente. A pesar de que tenemos poquito tiempo, mi idea siempre es que podamos comentar y trabajar con cosas en el momento, no dejarlo necesariamente para el final, sino que con lo que vaya surgiendo, pues vamos avanzando. Me presento brevemente para quien no me conoce. Soy Cris Bolívar, eso creo que ya lo sabéis. Y bueno, mi idea siempre es ir a profundizar más, ¿sí? Es como que voy viendo, ¿no? Fui viendo que en el nivel más competencial, al final la cosa se cae y volvemos a lo mismo. Entonces, para mí el tema está en qué pasa y cómo ir a esos espacios de más sostenibilidad, pero también de un cambio más profundo que genere más felicidad, más plenitud, más sentido para nuestras vidas, más sabiduría. En definitiva, el foco nosotros lo ponemos en la sabiduría, del cual tenemos un modelo y trabajamos en ello mucho. Y aquí, si queréis, pues lo podemos comentar un poco y ya veremos a lo que da tiempo. De base soy psicóloga, soy filósofa, soy la primera española acreditada con distinción profesional, con distinción en eneagrama por la International Enneagram Federation y la primera también española Master Coach MCC de la ICF en España.
Y bueno, soy estudiosa de distintas tradiciones y sabidurías milenarias, como por ejemplo sufí, cábala, budismo. El sufismo tiene mucho que ver con eneagrama, uno de las fuentes con las que trabajamos es eneagrama sufí, que ya iremos viendo un poquito más. El eneagrama, en definitiva, puede ser con o sin números. Entonces ya veremos que hay mucho más, además de el típico eneagrama psicológico que quizá todos conocemos más. Otra pregunta que os quiero hacer entonces. El eneagrama, o sea, más allá del eneagrama psicológico, los numeritos, las descripciones, ¿quién sabe algo más allá del eneagrama psicológico? Poned un 6. Vale, no hay nadie. Muy bien, fantástico. Bien, pues vamos a introducir qué es el eneagrama, qué no es el eneagrama. Entonces, como decíamos ahora, es fácil en Occidente que pensemos que el eneagrama es algo que tiene que ver con los numeritos, con las etiquetas, con una especie de horóscopo, como en las revistas, que me dice, si eres cáncer, esto, y además te pasará aquello. Pues algo así, ¿no? Yo creo que eneagrama está llegando a este punto normal, igual que a veces el coaching se malinterpreta tantísimo, a un nivel de calle superficial de cumple tus sueños, logra tus objetivos, sea lo que sea, ya está, cuando en realidad estamos trabajando con el potencial del ser humano. Lo mismo, ¿no? O sea, va a parar donde va a parar, con el nivel de conciencia que hay, y también hay personas que divulgan eneagrama como personas que hacen coaching, que lo hacen desde ahí, y bueno, y hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Como diríamos. Por lo tanto, ¿qué no es eneagrama? Por ejemplo, no es este caricaturizar. O sea, caricaturas que nos etiquetan van en la dirección contraria de lo que sería el eneagrama. Como dice Kierkegaard, lo que me etiqueta me niega, ¿sí? Y precisamente eneagrama es un instrumento, un ya veremos qué, que nos ayuda a salir de la etiqueta. Por lo tanto, todo lo que vaya en la dirección a ponerme etiquetas, a decir 4 rasgos más o menos complejos, más o menos divertidos, más o menos caricaturizados, de quién soy yo, va en contradirección, porque yo, afortunadamente, soy mucho más que esa etiqueta. De hecho, una de las cosas que veremos como símbolo del ser es que el eneagrama representa este ser, este potencial que somos, pero que a lo mejor no sabemos que somos o todavía no estamos siendo, y que además no es algo estático, sino que es un mandala dinámico, es que nos ayuda a armonizarnos, que nos ayuda a integrarnos, que nos ayuda precisamente a desvelar quiénes somos y a revelar nuestro ser. Eso es el eneagrama. En cualquier momento me podéis parar o podéis levantar la mano, podéis escribir en el chat, lo que sea, que yo voy mirando el chat y voy mirando también si levantáis la mano. Por lo tanto, el eneagrama tiene que ver con una sabiduría acumulada donde ya desde los antiguos egipcios, hablando con Riso en las pirámides de Egipto, nos mostraba, con Ras Hudson nos mostraba los simbolitos, ¿sí?, de la divinidad, que ya tenía que ver con cómo después fue evolucionando el eneagrama, ¿no? El 9 es el símbolo de la divinidad, es decir, del todo. Y el eneagrama funciona, por eso son 9, porque simboliza la divinidad, el todo que somos, aquí aterrizados, por eso el 9 es el número que está arriba en el triángulo, porque entra por ahí, nos encarnamos a partir de la entrada por 9, por eso ahí es el centro somático, todo esto ya lo veremos. Lo que quiero decir es que aquí no hay nada casual y que alguien se inventó poner numeritos un día que estaba así como inspirado, sino que esto se va trabajando, se va viendo, va pasando por distintos sabios, en Antiguo Egipto, luego en Oriente, llegan los sufíes,
Gurdjieff, Fichazo, no sé qué, hasta que nos llega a Occidente, pasando por Grecia, que generan, ¿no?, los pitagóricos, el dibujo, bueno, en fin, ¿no?, bla, 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 luego se añaden pecados, luego tal, luego cual, y está vivo. Nosotros, por ejemplo, hemos añadido las 3 grandes heridas de amor, vida y muerte. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora se han añadido hace no mucho pues, los subtipos con la orientación, navegar, transmitir y conservar o preservar. Y bueno, y esto sigue vivo porque nos habla de quiénes somos y nos vamos descubriendo, desvelando, tanto a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual, a nivel de proceso, a muchos niveles, desde el más egoico al más despierto, ¿sí? Abarca el ser en su completitud, en sus distintos estados y también en el viaje que hacemos de un nivel a otro. Así que es muy amplio. Y por lo tanto trabajan no tanto con la idea del estereotipo, sino del arquetipo. En realidad los números, si vamos a los números, serían arquetipos del ser, serían tipos puros, que todos tenemos, forman parte de nuestras posibilidades de ser. Luego, cuando desciende, ¿no?, a la etiqueta, se convierte en estereotipo y en lugar de ampliar, como es un arquetipo, ¿no?, que lo abarca todo, lo que hace es reducir. El estereotipo reduce y limita. Y eso es lo que no nos interesa, porque para eso el ego ya se basta y se sirve solo como para que le ayudemos a hacer eso. ¿Hasta aquí sí? Perfecto. Bien, por lo tanto, el eneagrama, más que meternos en una caja, lo que hace es mostrarnos en la caja donde nos hemos metido y el camino de salida. Es decir, nos metemos en la caja, por así decir, de forma predeterminada, como diría la cábala, y como humanos no tenemos otra opción. Sí, aterrizamos aquí, nos desconectamos de la conciencia, psicológica o espiritualmente, me da igual cómo lo queramos mirar, y a partir de ahí generamos un ego. Estupendo. Un ego que nos sirve para sobrevivir, para adaptarnos socialmente, para interactuar con este primer entorno. Somos bebés, pasamos muchos años al cuidado de otro ser humano que a su vez es egoico y del cual dependemos absolutamente para sobrevivir. A partir de ahí nos queda el viaje de vuelta a casa, el viaje de reconexión con nuestro ser esencial, y eso ya es voluntario. Y yo entiendo que el coaching lo que hace realmente, o lo que debería hacer, es facilitar este viaje de reconexión con el ser, es decir, al potencial, ¿sí? Cuando en ICF se habla del desarrollo del potencial para obtener resultados extraordinarios, para mí está hablando de esto. Y por eso el eneagrama es una herramienta que nos ayuda y nos sirve para varias cosas que ahora veremos, pero que, dada su profundidad, especialmente cuando, por ejemplo, nosotros en eneagrama esencial, lo que vemos es una mirada, un enfoque filosófico psicoespiritual. Abarcamos bastantes, todas las dimensiones que tiene eneagrama, para poder trabajar en profundidad del ego al ser esencial, de los eneatipos o de los egotipos a los eneatipos hacia las ideas santas o al punto central cero, que es el que nos ayuda a estar centrados, en conexión con nosotros, desde la sabiduría, accionando de forma sabia en lugar de descentrarnos, perdernos, estresarnos, ¿sí? Cuando las cosas nos tocan y nos mueven tanto y nos duelen y sufrimos, que es como suelen venir los coaches, porque hemos perdido el centro, nos hemos descentrado. Por lo tanto, es un viaje al recentramiento, a la armonización del ser, lo podemos decir de muchas maneras. En definitiva, es un viaje hacia la espiritualidad, entendiendo espiritualidad como tomar conciencia de quiénes somos y de nuestra completitud, un viaje en esa dirección. Y cómo el coaching y el eneagrama, por lo tanto, se pueden potenciar. ¿Alguna idea? Podéis escribirlo en el chat si queréis. ¿Alguna idea que queráis compartir?
conociendo la personalidad del coachee. Yo creo que el potencial que tiene entre los dos es conocer a la persona, indicando cuál es el camino de cada uno para salir de la caja. Muy bien, efectivamente. Entonces, tenemos por un lado, ¿no?, como decíamos, la definición de la ICF, que tiene que ver con estos resultados, con el potencial, y está, ¿no?, Eneagrama está alineadísimo con este camino de acompañamiento que puede hacer el coach. Y por otro lado, también nos ayuda a desarrollar las competencias, a poder estar en ellas desde un lugar mayor cuando es trabajo, ¿no?, hacia nosotros mismos, de forma también ética, compasiva, encarnando mejor una mentalidad de coaching, es decir, afecta a todas las competencias, diría yo, y especialmente las 7, en evocar conciencia, porque, como decíais, ¿no?, nos ayuda a entender mejor el cliente, dónde está atrapado, cómo puede salir de esa trampa, etcétera, etcétera. Así que el uso del eneagrama en coaching diríamos que puede ser mucho y variado, dependiendo obviamente del conocimiento en mayor o menor profundidad que tengamos del eneagrama, que en este caso no solamente es un conocimiento teórico, sino que implica madurez personal, implica haberlo vivido, implica haber conectado con los 9 eneatipos, con las dinámicas de los tipos, con las flechas, con las leyes, con las alas, con los subtipos. Es decir, nos ayuda a un autoconocimiento amoroso en profundidad, y en la medida en que hacemos ese viaje, como siempre, nos ayuda a poder hacerlo con el cliente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de empatía, no es ponerme en los zapatos del otro o algo por el estilo, porque no podemos, ¿sí? Nosotros somos nosotros, ellos son ellos, ¿no?, él es él, y nunca me podré poner en sus zapatos. Pero en la medida en que yo reconozco en mí esa energía, esa voz, ese arquetipo, aunque en él se dé de una forma particular, el arquetipo es el arquetipo. Al final, si yo he sido madre de alguna forma o conecto con la energía de ser madre, puedo entrar en el mundo de otra madre. En cambio, si no conecto con esa energía, y no hace falta que sea mujer necesariamente y nada por el estilo, me es muy ajeno, ¿sí? Me puedo hacer una ligera idea, pero me cuesta mucho entrar ahí. Lo cual no quiere decir que yo como madre sea igual que la otra como madre y que la experiencia sea la misma, para nada, ¿sí? Lo mismo en eneagrama. En la medida en que yo conecto, si vamos ahora a lo psicológico, con mi parte 5, mi parte 4, mi parte 3, mi parte no sé qué, entiendo de qué está hecha esa energía, cómo funciona, qué quiere, etcétera. Es más fácil que yo sintonice con esa energía en el cliente cuando aparece, o con la herida, o con los egos, o con lo que sea que tengamos delante. Por lo tanto, como decíamos, me ayuda a desarrollar las competencias, me ayuda también a desarrollar mi propia sabiduría, y las metacompetencias con las que al menos nosotros trabajamos en Coaching Esencial, que son estados del ser. Por lo tanto, cuando me voy trabajando me voy acercando hacia las metacompetencias, o en eneagrama lo que se llama las ideas santas, para hacernos hipótesis, ya sabéis, cuantas más mejor, de cara a que las podamos refutar y poder cambiar según el cliente vaya avanzando. Nos ayuda a manejar mejor las transferencias y las contratransferencias, es decir, lo que el otro me hace vivir como, ¿no?,
Ya estoy aquí, ¿me oís? Lo nunca visto. Se nos cayó la luz de todo, del barrio, de todo, internet. Yo estaba feliz porque estoy también en el portátil y digo, mira, no se ha caído el ordenador, pero claro, se cayó también el router, así que se desconectó igual. Se está conectando ahora lo otro. Bueno, espero que no vuelva a pasar. A ver, ¿por dónde íbamos? Aquí. Comparto pantalla. Vale. Bueno, el otro ya va más lento en conectarse, así que me quedo con este. Bien, decía entonces que nos ayuda también a eso, ¿no? A la transferencia y la contratransferencia, de forma que, a ver un momentito aquí, que esto se ha colgado, de forma que lo que yo coloco, o sea, las reacciones que el otro me provoca o yo provoco en el otro, no son tanto debido a quién es el otro, sino a cómo yo invento al otro, ¿sí? Me recuerda a mi ex, en fin, lo que sea, ¿no? A mi padre, a lo X. Y de forma inconsciente hay toda una serie de movimientos que hacemos en sesión de coaching, ¿no? Es inevitable, igual que en cualquier otra intervención. Bien, pues nos ayuda también a darnos cuenta de todo esto y, por supuesto, a poder acompañar mejor el proceso sin alimentar tanto los egos y, por lo tanto, nos ayuda a empatizar en esta idea que antes comentábamos, ¿no? de una empatía real, poder sintonizar con el cliente hablando como corresponda según las energías que hay ahí, entendiendo qué está pasando en el cliente en cada momento y en la dinámica relacional de la sesión o del proceso. Me ayuda a facilitar la creación de confianza y a disminuir resistencias, porque hay una mirada mucho más amorosa, compasiva, de quién es el otro, dónde está, cómo se pierde, se encuentra, en qué momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me ayuda a entenderlo mejor y tener este mapa de ruta y como herramienta me ayuda a generar preguntas mucho más potentes, por supuesto, y como decíamos, a propiciar una mirada mucho más compasiva, de que al final todos estamos atrapados en nuestros egos, desde nuestras heridas, con nuestros miedos, tanto sea un alto directivo, una persona de a pie, un equipo, una organización, da igual, ¿sí? Todo lo que es humano le pasa lo mismo. Y también nos puede servir en un momento dado para recomendarlo como herramienta, ¿sí? A lo mejor el cliente está interesado en el enneagrama, le apetece leer sobre ello, o en fin, no lo sé, ¿no? Y si es el caso, pues fantástico. También tenemos ahí una herramienta más de trabajo. A ver que me abra el chat, que si no, no veo lo que decimos. Aquí. Muy bien. A partir de ahí, ¿a nosotros qué nos interesa? Bueno, pues especialmente no engordar al ego, sino ayudar a trascenderlo. Entonces, hay algunos conceptos en Eneagrama que nos ayudan a ver cositas. Por ejemplo, una buena noticia para todos, en general, ¿sí? Que sobre todo en coaching pensamos que no hacemos terapia. Hoy precisamente no en la demo que hemos hecho, ya no sé ni cuándo la hemos hecho, esta mañana, ¿no? Pero luego he tenido una en la ICF sobre... No, era la demo esta mañana en la ICF Colombia, que se hablaba de eso, ¿no? Si era terapéutico, no era terapéutico, bueno, el debate de siempre entre los coaches. Pues todos estamos fatal, o sea, aquí no se salva nadie. Así que relajémonos y démonos cuenta de que al final es un trabajo que hacemos con alguien que es neurótico, psicótico y esquizofrénico. Así de sencillito, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que una cosa es que esté
la persona en un nivel, obviamente, donde no pueda trabajar en coaching porque no atiende al lenguaje, ¿no? Está en otra realidad paralela absolutamente, etcétera, etcétera, y necesitamos ser terapeutas clínicos y derivarlo, ¿sí? Si no lo somos, y si lo somos ya no estaremos haciendo coaching, sino psicoterapia clínica. Y otra cosa es que todos venimos con alguna, con estos tres, ¿no? Estas tres desconexiones de la conciencia, porque somos humanos y es inherente al ser humano. Así que todos tenemos algún grado de esto. Todos creemos que tenemos una identidad que es falsa, ¿sí? Nos vemos de una forma distinta, pequeñita, y no nos permitimos ser eso que creemos que no debemos ser, y ahí es donde está precisamente el potencial. Tampoco podemos ver la realidad tal cual es, o sea, nos es imposible como humanos, la reinterpretamos, nos contamos narrativas, la inventamos, la fantaseamos, la idealizamos igual que idealizamos al yo. Luego, claro, el otro nos decepciona, yo me decepciono, la realidad me decepciona, pues que no la estamos viendo como es. Y por último, como decíamos, estamos fragmentados. Hay partes de mí que no conozco, partes de mí que no quiero, partes de mí que actúan sin que yo me dé cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, así estamos todos, así está el cliente, y de lo que se trata es de hacer el viaje inverso, ¿sí? Este es el triángulo fundamental en el símbolo del eneagrama, que representa varias cosas. Una de ellas, este camino de desconexión. Por eso en eneagrama, cuando veáis las líneas de integración o desintegración, veréis que en el triángulo las de desintegración, ¿sí? Tienen esta dirección, y las de integración van en la dirección contraria, es decir, volver a reconectar con la conciencia, ¿sí? Ese es el desarrollo de la sabiduría, de la espiritualidad, del potencial, para darnos cuenta y ser más correspondientes con lo real, ¿sí? Dejar de inventarnos a nosotros mismos, de inventarnos a la realidad y poder armonizarnos, integrarnos en nuestras posibilidades de ser, sin negar nada eso de lo que somos, aunque eso que somos a mi ego no le guste o no lo tengamos tan entrenado, no se nos dé tan bien, no sea nuestro talento. Ese es el viaje de armonización y de compasión y hacia nuestro viaje esencial. Entonces, Eneagrama nos ayuda también a ver todos estos procesos. Bueno, aquí tenéis un gran vídeo que luego podemos recuperar si queréis, lo tendréis en YouTube colgado o hacéis una captura de pantalla, lo que queráis. Os lo recomiendo porque trabaja con este tema de la normalidad de una forma muy interesante. Bien, más cosas que nos enseña el Eneagrama. Como decíamos, hemos mencionado las ideas santas. Bien, las ideas santas son, se dicen santas, sería esa manera en que podríamos ver la realidad, ¿sí? A nivel arquetípica, si estuviéramos absolutamente despiertos, en pura reconexión con nuestra mente búdica, no nuestra mente racional, sino nuestra capacidad de conocimiento más elevada, es decir, la sabiduría. Sin embargo, cuando aterrizamos aquí como humanos, cuando nacemos, cuando somos bebés, tenemos un par de neuronas y vas que te matas, poca cosa más, estamos en puro proceso neurológico, nos pasan cosas en contacto con este mundo, en contacto con esta vida, en contacto con los humanos, en contacto con nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, y ahí empieza a aparecer la herida y el miedo, la desconfianza, la exigencia, la ignorancia en la que caemos, porque no podemos, o sea, nos sentimos vulnerables, no podemos hacer nada con eso, somos dependientes. Y a partir del lenguaje simbólico con el que el humano vive, nos van contando cosas, ¿no? Qué niña tan responsable, qué guapa es, cómo la quiero, o qué niña tan irresponsable que no se ha hecho cargo del hermanito, aunque tenga 4 años y tiene que hacerse cargo del hermanito de 3 añitos, y entonces mi mamá se enfada conmigo. Bueno, pues ya sé que tengo que ser responsable y no tengo que ser irresponsable, por ejemplo. Eso hace que yo empiece a esconder mi parte irresponsable, aunque tenga ganas de matar a mi hermanito porque me ha roto el juguete, pero me lo tengo que, ¿no?, aguantar porque si no mi mamá no me va a querer, y así poco a poco se va haciendo la bola donde yo me acabo viendo como esa persona responsable, porque si no soy responsable me irá mal en la vida y tiene consecuencias y no sé qué, aunque no sea real.
¿sí? Y me empiezo a exigir y empiezo a tener miedo de verme vulnerable, es decir, verme irresponsable, verme que no puedo solucionar los problemas, verme no sé qué, porque entonces ya me imagino fantasmas, me quedaré en la calle, me despedirán, nadie me va a querer, yo qué sé, bla, bla, bla. Me monto mi película y ahí estoy, haciendo más de lo mismo hasta el punto, ¿no? Por ejemplo, en empresa, que me despiden porque no delego, porque no sé hacer crecer al equipo, porque soy demasiado responsable, ¿sí? Porque lo quiero controlar todo, porque no me fío del vecino, porque no sé qué, no sé, y no puedo hacer otra cosa, me cuesta un montón. Entonces, ¿cómo ayudamos a trascender todo esto? ¿Sí? Desde esta desconexión fundamental, la idea es, a través de la sabiduría, la confianza, el amor, la compasión, volver, a partir de sanar la herida, que es un nivel profundo en eneagrama, con el que trabajamos especialmente nosotros, poder volver a reconectarnos con el ser, con todo lo que somos, trascendiendo al ego. Esta es otra idea, con la que podemos ver en eneagrama la potencia que tiene para hacer este movimiento. El primero es de desconexión, está bien, es así. Bueno, pues lo podemos reconocer, qué ego hay ahí, de qué tipo, qué miedos tiene en profundidad, qué se cuenta, qué nos dice nuestro crítico interior, etcétera, etcétera, para luego facilitar el camino de conexión. Es decir, pasar por las distintas etapas de lo que sería el viaje hacia la reconexión con nuestro potencial. Os lo dejo aquí planteado, no voy a entrar en ello, pero básicamente tiene que ver con saltar no solamente a la etapa postpersonal, donde el ego ya empieza a aflojar, sino que la idea es irnos acercando al transpersonal, es decir, que cada vez, poquito a poquito, aunque vayamos subiendo y bajando, pero cada vez se amplíe más los estados de pospersonal, transpersonal y menos el egoico. De forma que podamos estar más en contacto, más correspondientes con lo real, más en paz interior, más en libertad para ser, más en plenitud, en contacto con nuestro sentido, etcétera, etcétera. Y esto ocurre cuando estamos especialmente en el transpersonal. ¿Nos quedamos ahí siempre fijos? ¿Esto es un objetivo? No, ni siquiera trabajamos con objetivos nosotros, sino que se trata de ir yendo, de ir acompañando el proceso en esta dirección. Y para eso el eneagrama también nos ayuda como mapa. En un viaje que nos acompaña de estulto a sabio, como los antiguos, los maestros socráticos que acompañaban este viaje, de forma que facilitamos que la persona pueda verse, pueda reconocerse, pueda amarse, pueda aceptarse, deje de exigirse, de negarse, de etiquetarse, de odiarse incluso, porque a veces estamos en este punto, para poder ampliar su ser, conectar con el potencial, ¿sí? Y eso es, por lo tanto, a través no solo del autoconocimiento de la identidad real, sino también del cuidado de sí, ¿sí? De la reconexión con la vulnerabilidad, de sanar la herida. Sé que son conceptos grandes que merecería ahora abrir, por lo menos media hora más o un cuarto de hora más para explicarlos, pero bueno, si os vais llevando el planito de la cosa, yo creo que como intro puede estar bien para ver el potencial que tiene Eneagrama en todo esto. El Eneagrama esencial, donde incluimos todos estos conceptos de la esencialidad. Esto en un doble proceso que utilizamos, que tiene que ver, por un lado, la reconexión, lo que facilita, perdón, la conexión con el ser esencial y, por otro lado, ayudar a disminuir lo que lo bloquea. Desde siempre el amor y la compasión. Y esta es una doble vía con la que tenemos que ir trabajando y Eneagrama nos ayuda, porque, por ejemplo, nos trae los mensajes del crítico, que ayudan muy bien a ver cómo nos vamos anclando en esta falsa identidad que es nuestro ego, para reconocerlos y aflojarlos, y también nos trae, por ejemplo, los mensajes sanadores que nos ayudan a ver cómo nos podríamos hablar de otra manera, ¿sí? ¿Qué nos podríamos estar contando para no caer, no creernos tanto el mensaje del crítico? Entonces, todo esto nos va ayudando a trabajar
y a ir haciendo, ¿no?, el proceso, pero facilitando que la persona en vueltas de espiral vaya ampliando conciencia y conectando con su potencial. La clave para mí está sobre todo en la herida, en poder ayudar a sanar la herida, a cómo me puedo ver en lugar de desde la carencia, desde la abundancia. Pero no una abundancia falsa de que yo soy, uff, la hostia, porque esto vuelve a ser el crítico, sino donde yo vea que estoy, que lo tengo todo en semilla, ¿sí? Otra cosa es lo que tengo actualizado, ¿sí? Mi potencial es lo que está en semilla. Lo que está actualizado es lo que estoy ahora realizando, ¿sí? Lo que expreso de mí y que yo puedo manejar. Pero hay mucho más ahí. En la medida en que yo puedo verme en completitud en lugar de en carencia, me ayuda a poder hacer este viaje hacia el sí puedo, que muchas veces se habla por ahí de que puedes con todo. Bueno, con todo no sé si puedes, pero con todo lo que es el potencial humano sí que está en tus manos. El ir desarrollando, en cuántas vidas tampoco lo sé, cada uno ahí piense lo que quiera. Pero sí nos ayuda a poder confiar y tener una mirada más amorosa hacia nosotros mismos, sea desde la herida de muerte de autoafirmación, de vida o autoconfianza, de amor autoestima. Y me voy a parar un momento que me habéis puesto cosas en el chat. El coaching no es terapia. Bueno, no es psicoterapia clínica. Eso de terapia no sé yo tampoco muy bien qué definiríamos ahí. Y resulta terapéutico, claro que sí. Estoy de acuerdo contigo, Alessandra. Y a ver, dice, por favor, un ejemplo, ese crítico se puede transformar o cómo no verse en carencia. Mira, justo ahora vamos a ello. Sobre todo tiene que ver con sanar la herida. Sanar la herida significa eso, significa que donde mi ego me dice, tú, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, no puedes ser irresponsable, tienes que ser siempre responsable. Y por lo tanto tengo que ser así para estar bien. La trampa es el siempre. Mi ego me dice que tengo que ser siempre de esta manera porque ya aprendí que si no, la vida me va mal, etcétera, etcétera. Consciente e inconscientemente, tanto da. Y esto lo vemos porque hay un patrón que se me va repitiendo o en momentos críticos es lo que realmente me hace saltar, donde el botón que si me tocan, yo me descentro, me estreso, me empiezo a cuestionar mi ser, me siento inútil, me siento indigna, me siento yo qué sé qué, ¿no? Cada uno según su herida. Entonces, de esto estamos hablando, porque problemas todos tenemos, los tres centros los tenemos todos, los tres problemas existenciales nos preocupan a todos en una mayor o menor medida, pero lo importante es lo que me toca y me mueve y voy repitiendo, ¿sí? Por lo tanto, hay que entrar en profundidad para que eso se pueda ir desactivando. Entonces, en dos líneas, la herida de muerte o autoafirmación, yo no estoy, recordemos la desconexión fundamental que hemos visto antes en el triángulo, yo no estoy en contacto, me vivo como carencia, el hecho de no tener todo el poder, ¿sí? De no ser siempre poderoso, de no tener siempre influencia. Es decir, he aprendido en esta vida en que eso va a ser doloroso para mí. Quizá he vivido abusos, quizá me han ninguneado, quizá he vivido indefensión aprendida, en fin, lo que sea que me haya pasado en un sentido o en otro, pero al final yo me quedo con la sensación de que yo no tengo suficiente poder para hacerle frente a esta presencia que necesito, a poner límites, a que me respeten, etcétera, etcétera. Es un mundo que tiene que ver con el respeto, con los límites, con la ira como energía para, ¿no?, decir hasta aquí, basta, etcétera. Y tiene que ver con esta desconexión con lo somático, ¿sí? Con mi centro físico, con el cuerpo, con aquí, yo ocupo este espacio, soy esto, estoy aquí, mi presencia arraigada, ¿sí? Tengo una desconexión fundamental con esta dimensión. En la herida de vida o autoconfianza, esto va de otra cosa. Aquí lo que vemos es que la desconexión fundamental es del centro mental, es decir, de mi orientación interna. Mi mente me enreda, más de lo que enreda cualquier humano, o al menos yo creo eso, porque le tengo miedo a la vida, porque creo que la vida me va a traer problemas, dificultades, etcétera, y yo como no confío en mi mente, en mi orientación interna, creo que
las dificultades me van a poder, la vida me va a hacer sufrir, acabaré bajo un puente, soy un inútil, ta, 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 ta. Es una herida, una dimensión, una herida que tiene que ver con lo material, lo cotidiano, la vida humana. El trabajo, los jefes, la búsqueda de estabilidad, etc. O sea, cada herida es un universo distinto, que cuando podáis distinguirlo veréis que es relativamente fácil empezar a hacer hipótesis para lanzar buenas preguntas. La herida de amor o el centro de corazón, de autoestima, tiene que ver más bien con las relaciones, ¿sí? Y con el ser. ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo tengo que ser para que el otro me quiera? Para generar vínculos, porque estoy convencida de que no soy como tengo que ser. No me quiero como soy. Bien, todo esto, en la medida en que lo sanamos, volvemos a tener una mirada distinta, donde ya no me creo tanto al crítico porque me empiezo a conocer y empiezo a darme cuenta, ¿no?, del montaje que yo me he hecho como cualquier humano, y empiezo a aflojar todo eso, eso me permite empezar a liberar mi potencial, a permitirme ser, pues en este caso, sobre todo la polaridad, que tiene otra vez que ver con la ley del 3, que es el triángulo, que ahora veremos las leyes en un segundo. Voy muy rápida, lo sé, pero me gustaría, como digo, poneros un poco el mapa. De aquí se desplegarían los distintos eneatipos que intentan proteger la herida, intentan dar respuesta a cada uno con su estrategia a esta herida. Por lo tanto, el eneagrama nos ayuda a tener el mapa, a tener las heridas, a tener las estrategias, a ver los caminos, porque aquí empezaríamos a abrir flechas hacia dónde va el proceso de integración, y nos ayuda también a algo muy interesante, que es entender 3 grandes leyes, por lo menos, aparte de otras, que son la ley del 1, que se recoge en el eneagrama en el círculo, la ley del 3 y la ley del 7, de la éxada, que tiene que ver con entender la completitud, quiénes somos en nuestra totalidad y cómo nos centramos o nos descentramos al ego. Por eso están pintados los egos, los numeritos, en el círculo, en la periferia. En el centro estaría el 0, estaría este ser esencial. La ley del 3, que es muy interesante en coaching y en la vida, porque nos ayuda a poder trascender la dualidad en la que vivimos. Vivimos siempre trabajando en opuestos. Por ejemplo, cooperación, hoy voy a hablar de esto en la conferencia de Después con las hilanderas. Por ejemplo, ¿no? Cooperación y competencia, cooperación. ¿Sí? O competimos o colaboramos, pero las dos cosas nos parece imposible. O, por ejemplo, éxito, fracaso. Y siempre andamos ahí en las dualidades. Y los coaches vienen con estas dualidades. No sé qué hacer, si esto o aquello, me piden esto pero no puedo, me exijo esto y me niego lo otro. ¿Sí? La idea no es estar en un gris por aquí en medio, donde no se sabe ya si tenemos medio éxito o medio fracaso, ¿sí?, sino en hacer el salto evolutivo de nivel de conciencia que me indica la ley del 3, que es la integración, no la tesis, la antítesis y un punto intermedio, sino la síntesis, como diría Hegel, a este otro nivel, que es un nivel de conciencia superior. Por ejemplo, entre éxito y fracaso podríamos hablar de experiencia. Cuando yo realmente visualizo, integro, realizo que de lo que se trata en la vida es de experiencia, los términos de éxito o de fracaso no tienen ningún sentido para mí. No tienen sentido. ¿Sí? Son una ilusión. Estaba viendo mal lo real. La vida no va de éxito o fracaso, va de experiencia. ¿Sí? Y como quien dice eso, dice otras 1000 cosas que podemos realizar. Y la ley del 7 que me explica cómo es este proceso de realización, cómo se crea este nivel de conciencia. No entraré en ello, pero por ejemplo, en nuestra web, en la parte de recursos, en Essential Institute ORG en recursos, tenéis en las pestañitas que se abren, al final de todo, Radio La Mirada Esencial. Ahí tenéis un programa para cada herida. Tenéis también el crítico y cómo trascenderlo. Bueno, tenéis un montón de cosas. Y luego también tenéis artículos, en fin, etc. Bien, por lo tanto, estamos hablando de muchas cosas que nos puede traer el eneagrama,
más allá, como digo, de los estereotipos y de los numeritos. Y también nos ayuda, como decíamos, a ver el camino de integración, donde poder empezar a conectar con esa parte más sana nuestra para poder facilitar ese camino, ¿no? de fluir en la medida en que vamos sanando las heridas. Y lo que hacemos es, diríamos, un viaje primero donde de la periferia nos acercamos al centro, ¿sí? Soltamos esta idea de esta falsa identidad, soltamos al ego y nos vamos yendo hacia el centro, hacia quiénes somos realmente, y en la medida en que conectamos con esta autenticidad, el viaje sería de dentro hacia afuera, es decir, cómo desde ahí expreso de forma auténtica todas mis posibilidades de ser. Y el camino en el proceso vendría a ser ese, desde lo externo, desde lo competencial, ¿sí? Nos vamos adentrando en el ser para a partir del ser y de este nuevo autoconocimiento y aceptación de mí, puedo expresar otra parte de mí y llevarla otra vez a lo conductual, a la acción, al hacer. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Todo esto en eneagrama tiene niveles, también van en tríadas, tienen un montón de distinciones, hay un montón de distinciones que podemos hacer donde vamos trabajando con los distintos estadios, ¿no? en los que nos encontramos, desde el trastorno más severo y profundo, que no sería de coaching, a el nivel más alto, elevado y reluciente y despierto, que seguramente tampoco sería de coaching, sino que se entraría en un monasterio, o vete a saber tú qué haría esa persona, ¿no? El fin del camino, lo que nos interesa, como decíamos, armonizar, volver a conectar, ¿no? A poder conectarnos con la presencia arraigada, con una mente serena callada, con un corazón abierto, de forma que las tres dimensiones puedan estar a nuestro alcance de una manera más lúcida, más despierta, más sabia, más armónica, en más paz interior, con más sentido, tomando decisiones y acciones más sabias en lugar de reaccionando desde los egos, etc. Este sería la estrella polar de nuestro camino, hacia dónde acompañar al coachee, obviamente en su momento de proceso, con su nivel de conciencia, ¿no? Un pasito más, hasta allí donde pueda llegar sin forzar nada. Y para eso también trabajamos con metacompetencias que están de este orden del ser. Aquí tenemos unas cuantas, pero tenemos más. Las que trabajamos sobre todo en coaching esencial serían estas, como coaches, y seguramente vamos a acabar añadiendo tanto la confianza genuina como la sabiduría ecológica. Decís, mente callada me suena un poco utópico. Claro, recordemos, se trata de un ir yendo, no me cansaré de decirlo, un ir yendo, ¿sí? O sea, como coaches sobre todo, porque tenemos al cliente que una sesión, 2, 3, 24, un año de su vida, 2, 5, tiene toda su vida para hacer proceso, ¿sí? Venía ya con proceso y va a seguir haciendo proceso. Por lo tanto, como coaches, ni locos, o sea, no es que en una sesión lo vamos a iluminar, ojalá, no sé, pero lo dudo mucho. En cualquier caso, también de forma humana. O sea, el ser humano, el proceso de sanar la herida es un proceso de toda la vida. El proceso de ir reconectando con el ser esencial es un proceso de toda la vida. Y en esas, ¿sí? Voy a cruzar ahora metacompetencias con eneagrama. Ay, perdón. En esas, el trabajo está en dónde la persona está más desconectada de sí, porque eso es lo que le estará haciendo ruido y será con los problemas tiene que ver con el síntoma de su desconexión fundamental, que tiene que ver con su herida, ¿sí? Y con un ego que está tratando de protegerla con uñas y dientes, pero que no funciona porque es neurótico, ¿sí? O sea, no podemos abordar todos nuestros problemas en la vida con el martillo. Cuando hay clavos, sí, pero si no hay clavos, no. Desde el ego, es un martillo y todo ve clavos. Luego, claro, resulta que no le funciona, es que no era un clavo, era un tornillo, o era una chincheta, o yo qué sé qué era, ¿no? O era un globo.
Imagínate el globo con el martillo, lo petas, te quedas sin globo y luego te quejas, no sé, ¿no? Bien, por lo tanto es un ir yendo, es un proceso humano de vida que nosotros acompañamos un ratito. Para nosotros la idea, como siempre, no es llegar a algún sitio. No sabemos si esta persona llegará o no llegará o qué hará con su vida o no lo sé. Entre otras cosas porque la perdemos de vista. De lo que se trata es de que acompañemos en la buena dirección. ¿Sí? A eso nos ayuda el enneagrama, a eso nos ayudan muchas cosas. Acompañarla en una dirección donde no engordemos más al ego, porque eso es meterlo todavía más en la trampa. ¿Sí? Y por lo tanto hacer distinciones de quién hace las demandas, desde dónde está pidiendo qué, desde dónde se lamenta, desde dónde no sé qué, desde dónde quiere ser más exitoso, porque si no lo vamos a enredar más, va a acabar sufriendo más. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Cris, ¿por qué al 6 le llaman facilitador? Porque el 6 es un eneatipo que, aunque está enredadísimo, lo que está en el triángulo representa la máxima desconexión con ese centro, ¿sí? Por lo tanto, es la máxima desconexión con la mente serena, la mente callada, la orientación interna. Cuando está en desconexión, cuando está desde el egotipo. Ahora bien, precisamente por eso, cuando esa energía sana, cuando no está desde el miedo, desde la herida, desde el crítico, desde la carencia, es una energía que nos ayuda a trabajar en colaboración con otros, a facilitar que las cosas se den resolviendo problemas, anticipándose a no sé qué, que es su entrenamiento. Por eso, cuando trascendemos al ego, se convierte en el talento. Es decir, esta mirada que cuando está egoica, estresada y problemática, es el más paranoico, es el que ve problemas por todas partes, es el que tiene más miedo, es el que no sé qué, cuando está sano, precisamente por esta habilidad para conseguir apoyos, para generar red, para anticiparse a los problemas, etcétera, etcétera, la puede poner en forma de talento. Y una de las palabras que se coloca en el talento es colaborador, facilitador, etcétera. ¿Se ve, Miguel Ángel? Muy bien. Bien, aquí tenemos algunas metacompetencias que también podéis ir a nuestro canal de YouTube y hay un vídeo para cada metacompetencia, por ejemplo, si queréis ahondar, o también tenemos artículos en la página web. Bueno, como idea base, cada arquetipo de ser, cada eneatipo, en su distorsión, tiene la parte más horrible que nos mete en la trampa, etcétera, ¿no? Los pecados en eneagrama, y en su lado de luz tiene ideas santas, metacompetencias, ¿no? Habilidades, gracias, pero ya cuando virtudes, saqué todo y lo vi, etc, dije, etc. no, man, qué padre. ¿Te puede estar pasando de una ¿Bien herida fría a o le echamos otra? hielito? No. A ver, herida solo hay una, ego Este solo hay uno, hielito, se les abrió la nariz eneatipos otra vez. todos. ¿Sí? En la medida en que sana la herida, afloja el ego y empezamos a poder abrirnos a otras posibilidades de ser. Esa es la idea fundamental. Por eso nos ayuda a hacer este proceso hacia la conexión. En cualquier caso, no os creáis nada, como siempre digo, experimentadlo, leed, probar, investigar en vosotros mismos qué pasa, cómo es vuestro proceso, etcétera, etcétera. Una disculpa. A ver, explícate más, Miguel. Y aquí tenéis los datos de contacto. Para poder, bueno, conferencias ya queda la última, la de geometría de la colaboración, y bueno, cualquier cosa que queráis, aquí tenéis los datos. Miguel, explica un poco, porque estaba con el micrófono y se escuchaba todo. No te preocupes, no lo hemos oído, no creas. No, nada, no pasa nada, fantástico. Bueno, muy bien. Cosas que queráis comentar o compartir, estamos en tiempo, pero bueno, ahora algún minutillo lo podemos rascar. ¿Algo que queráis compartir? Podéis levantar la mano, abrir el micro. Sí, Ani.
Hola Cris, hola a todos. Cris, quería consultarte si tenés previsto Uy, no abrir se te algún oye. otro... O yo no Oh, te oigo. ¿ahora? Ahora, era yo que estaba en Ah, mute. Vale, vale. Ah, por eso ok. yo no te oía, perdona. Claro, igual los Ah, demás sí. ok. Quería consultarte si tenés previsto abrir otro grupo para Enneagrama. Sé que hay uno en junio, pero creo que está completo, Sí, por lo que vi en la página. ¿Tenés previsto algo más durante el año? en octubre. Ok, Si vas buenísimo. al calendario en octubre, verás uno. Y también ahora hay uno, pero es más pequeñito. No es el programa certificado, sino que es el de relaciones interpersonales, que debe ser este de junio que tú dices. Y luego Claro. también hay una sesión de introducción en julio. Ah, ok, buenísimo. Voy a tomar nota, gracias. Muy bien. Sí, bueno, luego os enviaremos un mail de agradecimiento y tal, y allí habrá, si dais permiso también, para poder inscribiros en la newsletter o cualquier cosa de estas, porque es la mejor forma de seguir lo que hacemos. En un solo vistazo, una vez al mes o así, ya sabéis, y no andar buscando por la web que sabemos que es muy grande y uno al final se pierde. Bueno, ¿qué más? Ah, ¿tus cursos dan acceso a la certificación? Sí, en coaching y en enneagrama y en yoga. De profesores de yoga también. Ese no lo doy yo, pero también. Más cosas. ¿Vais entrando todavía o es que os caéis y volvéis a entrar? Muy bien. En enneagrama, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo se consigue el qué? ¿La certificación? Sí, vale. Bueno, es un poco como en coaching, si quieres. Hay la International Enneagram Association, que es como la ICF en enneagrama, y hay una serie de requisitos, etcétera, y profesionales acreditados, como es mi caso, que tenemos formación acreditada, como pasa en ICF, pues en enneagrama, y yo soy profesional acreditada, además con distinción, que vendría a ser un poco más que un MCC para entendernos en ICF, vendría a ser no sé, un MCC, pues eso, ¿no? Del círculo de distinción, y, y con programas, ¿no? Certificados. De manera que lo mismo, o bien los programas sueltos que tienen créditos, que tú puedes llevar los créditos a la internacional para que te lo validen, ¿no? Para si quieres acreditarte en enneagrama, pues vas acumulando tus créditos como ICF, y en el caso del programa ya acreditado, pues presentas el título y ya está, ¿sí? Igual, más o menos, funciona igual que ICF para entendernos simplemente, rápidamente. Entonces, hay unos criterios, ¿no? Y con X créditos y experiencia y no sé qué y no sé cuántos, pues te puedes acreditar como profesional en enneagrama. Esto lo tenéis todo en la página de la IEA, exacto, de la International Enneagram Association, que también tiene sede en Latinoamérica, hay muchas sedes, en España, sí, hay capítulos. Recién pude unirme por problemas técnicos. Quedará, sí, está en YouTube en un directo. ¿Cuánto dura el programa? ¿El cual? ¿El de Enneagrama? El nuestro de Enneagrama Esencial son muchas horas. Lectivas son unas 30 en presencial, en el grupo. Y luego hay otras horas de trabajo. Pero lo mejor es que todo eso, si queréis, me lo escribís, me lo preguntáis y al interesado pues nos ponemos en contacto y vemos. Y lo tenéis también en el calendario, si vais al calendario veréis la duración, cada edición a lo mejor es una en fin de semana, otras en entre semana, depende de la edición, vamos cambiando para ajustarnos a distintas posibilidades que tengáis. Si el programa de enneagrama, sí, vale. Muy bien, fantástico, pues estamos en tiempo. Espero que os haya aportado nuevas cositas, por lo menos más allá del psicológico, y es todo un símbolo con leyes, con movimiento, con dinámica, ¿no? Representa el ser en su completitud y más allá. También hay toda la parte cosmogónica incluso. Así que nada, un placer y estamos en contacto. Que la sabiduría nos acompañe. Chao.